mensaje no tiene que ver con las emociones que sentimos. Los seres humanos estamos constituidos para sentir. Si no fuéramos capaces de sentir, no podríamos experimentar el amor, porque también tenemos la capacidad de experimentar odio. No podríamos sentir valor, porque también tenemos la capacidad de sentirnos cobardes o atemorizados o miedosos o sin falta, o con la falta de valor. Los sentimientos nos permiten poder experimentar y conocer lo que está bien de lo que está mal. Entonces, cuando nosotros les hemos enseñado en alguna otra ocasión que no debemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos o por nuestras emociones, no estoy diciendo que no sintamos o que dejemos de sentir. Lo que estoy diciendo es que no nos dejemos gobernar por lo que sentimos. Porque lo que sentimos, si eso es lo que nos gobierna, entonces vamos a caer en el error de cometer y de tomar malas decisiones porque nos dejamos llevar por lo que sentimos. Muchas veces estos sentimientos que nos embargan, que nos llenan, a veces les damos tanta rienda suelta, nos entregamos por completo a lo que sentimos, que perdemos la noción de la realidad. No nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo y hasta dónde podemos llegar, y cómo, si dejamos que nuestros sentimientos corran y fluyan y nos entregamos a ellos, cómo en algún momento de esa entrega vamos a ser confrontados, vamos a ser movidos a tomar una decisión. Y puesto que estamos en ese remolino de emociones, en ese torrente de sentimientos, entonces tomamos decisiones equivocadas. Quizás algunos de ustedes recordarán o se acordarán de alguna decisión que tomaron en un momento de emociones al rojo vivo, en un momento de tristeza, en un momento de dolor, en un momento de mucha alegría, en un momento de mucho júbilo, en un momento de desesperación, y llegamos a tomar decisiones equivocadas. No voy a hablar de eso. Algún día quizás usted pueda escuchar uno de los mensajes, se me olvidó el título ahora, luego se lo digo, de cuando hablo de las emociones, pero sí quiero hablarle de cómo nuestras emociones nos llevan a tomar decisiones erróneas. Por ejemplo, hay una de las decisiones que es el mensaje de hoy. Este mensaje le puse por nombre "Y si mejor ya no", porque de repente decimos sí, y cuando vemos la situación decimos "y si mejor ya no", y nos queremos echar para atrás. ¿Por qué dijimos que sí al principio y por qué después queremos decir que no? ¿Por qué al principio fuimos movidos a dar un sí, a quererlo hacer, a atrevernos, y a la mera hora, cuando las cosas cambian o las circunstancias cambian, quisiéramos echarnos para atrás o quisiéramos retroceder? Porque en ambos extremos, tanto cuando tomamos la decisión como cuando queremos retractarnos de esa decisión, en ambas situaciones fueron por los sentimientos, fue por lo que sentíamos. No estoy diciendo de ese dicho que dice que es de sabios cambiar de opinión. Tú puedes cambiar de opinión en un momento, pero no por tus emociones, ni por tus sensaciones, ni por tus circunstancias, sino porque a lo mejor te encontraste y te diste cuenta de una realidad, o te diste cuenta de ciertas cosas, no por emociones, sino porque te estás percatando de cuáles son las evidencias que tienes ante tus ojos, y dices: no puedo seguir poniendo la mano en la estufa porque eso duele, porque quema, porque me lastima. O sea, ya me quedó claro que eso es una tontería de mi parte, y cambias de decisión. Estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero cualquier cosa que pudieras decidir, o cualquier cosa en la que te pudieras ver involucrado, en una relación, en un trabajo, en un negocio, en algo en lo que en un principio quisiste o pusiste tus esperanzas y consideraste tus posibilidades, pero conforme fueron avanzando los días y te fuiste percatando de la realidad o de la verdad de las cosas, al final decidiste mejor terminar con ese negocio, terminar con esa relación, terminar con esa decisión que estabas tomando. Vale la pena reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, y vale la pena corregir las decisiones que estamos tomando. A veces nos cuesta mucho trabajo decidirlo, porque están involucrados nuestros sentimientos. Hace unos minutos, antes de venir para acá, estábamos ahí en la iglesia en Valle, y me decía un hermano: pastor, de repente queremos vender el negocio que tenemos, y ya cuando estamos apalabrados y hacemos negocios y ya estamos en el asunto del intercambio, de entregar nuestro negocio a cambio de ese dinero,
y cuando ya estamos a punto de cerrar el trato, nos ganan los sentimientos, nos ganan las emociones, nos entra el sentimentalismo por el negocio que tenemos y nos echamos para atrás y entonces ya no lo vendemos y ya no hacemos el trato. Y eso lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, entonces pues no sabemos ya si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o si tenemos que venderlo o no. Digo, pues ahora vamos a orar para que la decisión que tomen sea con cordura, con convicción, no por sus emociones. Y me hacía pensar este hermano acerca de esos momentos en los que nos encontramos que queremos hacer algo, que pensamos que es la mejor idea, y al momento de la verdad nos retractamos o nos echamos para atrás, no porque sea una mala decisión, sino porque los sentimientos están de por medio. Y entonces cuando tomamos decisiones así, vamos a cometer el grave error, o vamos a tender a caer en el grave error de tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones siempre tienen consecuencias. Se los he dicho muchas veces: decisiones buenas, consecuencias buenas; decisiones malas, consecuencias malas. Todas nuestras decisiones, todas, absolutamente todas, tienen consecuencias. Por eso es importante que nos quitemos esa frase de nuestra cabeza de ¿y si mejor ya no? Porque si tomaste una decisión, trata de tomar, antes de emprender un viaje, antes de empezar esa decisión, trata de tomar todas las cartas o todas las condiciones a consideración, considéralas todas, para que la decisión que tomes no sea las circunstancias las que te están obligando a tomar esa decisión. Y en el libro de Éxodo, a mí me gusta mucho leer la historia del pueblo de Israel, porque la historia del pueblo de Israel es el ejemplo que nosotros tenemos para aprender de ellos y no cometer los mismos errores. La historia del pueblo de Israel es la sombra o es la historia de lo que podría ser para nosotros. Y bien podríamos hacer lo correcto, y bien podríamos vivir bien y disfrutar de la vida que Dios nos ha prometido, o podríamos caer en los mismos errores que la nación de Israel cometió. Y la nación de Israel, en el libro de Éxodo, ustedes van a encontrar que el libro de Éxodo es el libro de la liberación del pueblo de Israel. Es el libro donde nos cuenta cómo el pueblo de Israel fue liberado de su esclavitud y llevado hacia la tierra prometida. Ese es el libro de Éxodo. Sin embargo, antes de llegar al libro de Éxodo, existe el libro de Génesis, que es la que nos cuenta cómo un hombre que le creyó a Dios, llamado Abraham, y que fue tomado en cuenta por Dios, Dios le promete que hará de él una nación grande. La nación que ahora nos encontramos en el libro de Éxodo. Primero en Génesis nos encontramos a un hombre que le cree a Dios y que acepta el llamado de Dios y que acepta que Dios le ponga un desafío de fe, y este hombre llamado Abraham cree a Dios y persevere, y entonces Dios haga una promesa a Abraham de que lo bendeciría, de que sería una nación grande, de que engrandecería su nombre, que lo multiplicaría como las arenas del mar o las estrellas en el cielo. Así Dios le dice a Abraham. Y entonces Abraham deja de ser un hombre, un padre de familia, no es una sola familia a la que Dios le está hablando, sino que es ahora una nación. Lo que encontramos en Éxodo es ya la nación de Israel. El pueblo ha crecido. Entraron a Egipto 70 y tantas personas, y después, con el paso de los años, eran cientos de miles de personas. Una familia se convirtió en una nación. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, puede leerlo rápido, no ahora, pero después con calma puede leer cómo describe que sucedió esto. Cuántos entraron, cuántos llegaron a Egipto y cómo se multiplicaron. Tan es así se multiplicaron que los egipcios, que eran los dueños de la tierra, que los egipcios tuvieron miedo de los israelitas. Los egipcios, el nuevo rey que llega a gobernar después de algunos años, no conoce la historia de Israel, ni por qué están ellos ahí, ni quién es el que los trajo. José, el hermano de todos estos israelitas, fue el que los trajo para vivir los tiempos de sequía y escasez. Muere José, muere el rey, muere el faraón, mueren todos los que conocieron a José, muere toda una generación, y de repente surge una nueva generación donde hay un rey que no sabe quién es José y no sabe por qué los israelitas están ahí. Usted necesita leer Génesis para enterarse cómo fue que sucedió eso. Pero ahora este nuevo rey ve, lo que sí se da cuenta es que los israelitas es una nación grande, muy muy grande.
Tal es así que el rey tiene miedo y dice, caray, estos israelitas son más que nosotros. Vamos a controlarlos de manera que si algún enemigo viniera a pelear contra nosotros, no sea que los israelitas se enojen y tomen partido y se vayan con nuestros enemigos y al rato peleen contra nosotros. O simplemente dice el faraón, o no vaya a ser que se vayan de la tierra. Es decir, que en un momento agarren maletas chivas y se vayan. Entonces, vamos a oprimirlos de manera que en su cabeza no quepa la idea ni la posibilidad de abandonarnos, ya sea por unirse a un aliado o simplemente por irse. Y entonces lo que hace el rey de Egipto, el faraón, lo que hace es oprimir a la nación de Israel. Y ojo con esto, porque cuando tú vienes a Cristo, cuando conoces al Señor, cuando te acercas a su presencia, tú no vienes porque te caía bien el Señor o porque fueras una persona muy espiritual. En realidad venimos a Dios porque teníamos una necesidad de libertad interior que no sabíamos por qué, ni sabíamos de qué manera, pero necesitábamos libertad de nosotros. Ahora estás siendo oprimida. Tu enemigo sabe, el enemigo de tu alma sabe que si te deja libre pensante, como dicen ahora que los que no creen en Dios son libres pensadores, no es cierto. Hay otro tipo de opresión en sus vidas. Pero el enemigo sabe que si te deja libre, tú vas a ver la posibilidad de dejar sus hábitos, sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, su estilo de vida. Por eso él no te quiere dejar libre. Por eso él te quiere oprimir, para que pienses y consideres que el único estilo de vida al que tú tienes derecho es el que él te ofrece. Esa es la forma de oprimirte. Y entonces te oprime con trabajo, te oprime con deudas, te oprime con enfermedades, te oprime con problemas personales, familiares, de matrimonio, con tus hijos, con cualquier cosa, de manera que tú pienses y creas que no tienes la posibilidad de ninguna manera de vivir libre. Por eso el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, para que tú puedas entender que tú no vives o no estás diseñado a vivir conforme al diseño que el mundo te ofrece. Los israelitas tenían un principio de creer en Dios. Abraham, su padre, se lo enseñó a Isaac, su hijo. Isaac se lo enseñó a su hijo Jacob. Jacob se los enseñó a sus 12 hijos. Y sus 12 hijos se lo enseñaron a los hijos de sus hijos. Y así por generaciones, de manera que el pueblo de Israel sabía quién era Dios. Pero estaban tan oprimidos, estaban tan ocupados con sus quehaceres y con sus obligaciones como esclavos, que no pensaban en la posibilidad de tener una vida mejor. La única vida que ellos podían concebir era la vida de ser esclavos. Era lo único que se imaginaban, a lo que tenían derecho. Y entonces Faraón, ahora sí lean conmigo, Éxodo capítulo 1 primero, nada más para que vean que no le estoy cuenteando. En el versículo 13 dice, Éxodo capítulo 1, versículo 13 dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Con qué? ¿Con qué los hicieron servir? ¿A cuánto les da mucho trabajo ir a trabajar? ¿A poco no nos cuesta trabajo? Ay, cómo quisiera que el lunes fuera domingo otra vez. Y nos cuesta trabajo ir a trabajar. O nos cuesta trabajo de los que dicen, ya no trabajo, yo estoy en la casa. Okay. Lo que tienes que hacer en la casa cuesta trabajo, es duro. Lo que el diablo nos quiere hacer creer, que la vida que tenemos que vivir es dura. Yo hasta hace algunos meses yo decía, hermanos, la vida es fácil, ¿para qué se la complica? Y luego cambié mi frase y dije, hermano, la vida es complicada, ya no se la complique más. Porque la estaba viendo yo difícil. Dije, no, hermano, no está tan fácil el asunto, está difícil. Pero decía, ya no se la complique más. Y ahora digo, no tiene por qué ser dura. El Señor Jesús dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Mientras que el ladrón viene a robar, matar y destruirte, el Señor ha venido a darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere darte.
Eso es lo que Dios te quiere entregar, una vida plena, una vida abundante. Lamentablemente no la podemos disfrutar por causa de que nos están haciendo trabajar con dureza, que nos hacen creer, este mundo, el diablo, nuestro enemigo, nos hace creer que la vida es dura, que la vida es difícil. Y lo que le enseñamos a nuestros hijos es, la vida es dura, hijo, estudia para que no te toque sufrir lo que yo sufrí. Estudia para que no vivas como yo viví. Estudia y prepárate para que no seas un esclavo de la empresa, del sistema capitalista corrupto, opresor. No. Como quiera que sea, estamos convencidos de que la vida es dura. ¿Y saben por qué estamos convencidos? Porque hay alguien que nos está haciendo creer que la vida es dura. Nos están haciendo creer que la vida es complicada. A lo mejor tus problemas, tus necesidades, tus enfermedades, las cosas que estás viviendo, las complicaciones que enfrentas todos los días, te hace pensar que la vida es dura. Pero hermano, la vida no fue diseñada para que fuese dura. Ah, pastor, pues hasta Dios mismo dijo que el hombre ahora comería gracias al trabajo y al sudor de su frente. Sí, pero nunca dijo que sería duro. Dijo que le iba a costar trabajo. Pero aquí no estamos hablando de que algo te podría costar trabajo, sino estamos hablando de dureza, de opresión. Eso es lo que estaban haciendo los egipcios con la nación de Israel. Era oprimirlos. Lea conmigo, vea. Versículo 14. Vea si no era dureza o opresión lo que estaban derramando. Y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. ¿Qué hicieron? Los obligaron. No era algo voluntario, no es que yo soy voluntario aquí y vengo a hacerme. No. Los estaban obligando. ¿Por qué ahora los obligaban? Porque antes eran libres. Eran los hermanos de José. José había sido el libertador de Egipto, que en el momento de la mayor crisis sobre la tierra, José había sido aquel que había puesto en Egipto en una condición favorable cuando todo era adverso. Y la gente en Egipto estaba agradecida con José por lo que José había hecho. Ahora murió José, murió toda una generación y nadie recordaba quién era José. Nadie recordaba. Así es que cuando ven a un pueblo que es libre, que anda como Juan por su casa, que disfrutaban de la tierra, iban y venían y hacían lo que querían, ahora que ellos estaban viviendo así, libres, los egipcios los ven y dicen, ah caray, son muchos. Tan es así que Faraón manda a traer a las parteras de los israelitas y le dice, si nace niña, la dejan vivir, pero si nace niño, lo matan. Esa era la instrucción que Faraón le dio a las parteras israelitas. Bendito sea Dios que las parteras llegaban y los niños ya habían nacido y ellas tenían temor de Dios, así es que no participaron de esa encomienda que Faraón les dio, y Dios bendijo a las parteras por haber, era Cifra y Fua, se llamaban las parteras. Y ahí están sus nombres en el libro de Éxodo. Imagínense que tanto se agradó Dios de lo que hicieron, que hasta Dios puso sus nombres ahí para que hoy nosotros las mencionemos. Pero no quedó conforme Faraón y mandó matar a todos los niños que habían nacido. Los mandó matar, ahí se salvajó Moisés, ya ustedes conocen la historia. Pero imagínense el tamaño de opresión y la opresión que estaba ejerciendo Faraón sobre Israel. ¿Por qué lo estaba haciendo? ¿Por qué era un despiadado? Por miedo. ¿Por qué oprimían a Israel? ¿Sabe por qué el diablo quiere oprimirlo a usted? Porque le tiene miedo. Nosotros vivimos con miedo al diablo. Ay, es el diablo, padre, lo mencione, no puede ser que se nos aparezca. No. Si alguien tiene miedo, es él. Y porque tiene miedo, por eso busca angustiarnos al grado de amargar nuestras vidas. ¿Qué es lo que hicieron con los israelitas? Los amargaron. Ya no tenían esperanzas, ya no tenían ánimo de seguir, ya no tenían deseos de continuar, andaban con sus caras de palo todo el día. ¿Qué tienen? Todo bien, hermano, gracias a Dios. Ahí vamos. Porque andaban amargados. ¿Por qué andaban amargados? Por la opresión que había sobre ellos. Hermano, yo no sé de qué manera el diablo pretenda oprimirte.
ni de qué manera esté buscando oprimirte. Lo que sí sé es que el diablo está queriendo amargarte. Eso sí lo sé. Porque su estrategia es que vivas amargado. Te está llevando a un extremo de emociones donde te sientas amargado, oprimido, castigado, víctima de las circunstancias y de la vida. Que de manera que te encuentres ahí, en ese extremo de emociones acumuladas, para que explotes y digas: Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, sácame de aquí. ¿Con qué lo estás haciendo? ¿Con la fe? No, lo estás haciendo con la emoción, con la desesperación de lo que estás viviendo. Y le gritas a Dios: ayúdame, Dios mío, y estoy dispuesto a seguirte hasta el fin. Me voy a volver monje capuchino si tú me salvas. Ya estamos pidiéndole a Dios porque estamos en un cúmulo de emociones, en un cúmulo de situaciones. Nuestros sentimientos están a flor de piel. Y entonces queremos hasta prometerle lo que no tenemos a Dios con tal de que nos saque de la situación en la que nos encontramos. Estaban tan amargados los israelitas que clamaron a Dios. Yo digo: Señor, ¿cómo alguien amargado puede orar? Yo me enojo con mi esposa y lo que menos pienso es en orar. Y si empiezo a orar va a ser: Señor, que le caiga fuego del cielo. Así empiezo. Porque estamos tan enojados, cuando estamos tan amargados, cuando estamos tan movidos a nuestras emociones, no oramos, no tenemos la capacidad de orar. Nuestra fe no está ahí, están nuestras emociones. Dije: pero sin embargo estos hombres, estos hebreos, estaban tan amargados por la situación que estaban viviendo. Les acababan de matar a los hijos, hermanos. Yo creo que esto ya fue lo que derramó la gota que derramó el vaso. Yo creo que el que les hayan matado a sus hijos, el llanto desesperado de las madres: viejo, vinieron y mataron a mí y tú no hiciste nada. Vieja, si hago algo me matan también. No, cobarde, sacatón, lo que sea que le hayan dicho. Pero ya me imagino el griterío y el chillerío que había en Israel. Les acababan de matar a los hijos. Ahora, no digo que tenían que ser valientes, y que no, estoy hablando de lo que provoca el enemigo. Los está provocando a un cúmulo de emociones para que ellos se desesperen. Ojo con esto, porque si algo está buscando el diablo es llenarte de emociones para que en tu desesperación clames a Dios. Para que en tu sufrimiento y en tu dolor clames a Dios. Pastor, entonces no se vale clamar en el sufrimiento. Sí, pero no clames por lo que sientes. Clama por tus convicciones. El pueblo de Israel habían pasado 400 años ya, hermano. Y el pueblo de Israel sabían que tenían un Dios. Porque sus padres, lo que les dije, Abraham se lo contó a Isaac, Isaac a Jacob a sus hijos, y sus hijos a los hijos de sus hijos, y así por generaciones. Sabían que había un Dios que les había prometido bendición. Pero no lo conocían, No conocían a Dios. Sabían que había un Dios. Sabían que había una promesa para su tatarabuelo Abraham. Pero ellos no conocían a Dios. Así que en su desesperación y en su dolor, en sus lágrimas, claman a Dios. Lean en el capítulo 2 conmigo. Versículo 23. 2:23. Dice: ya mataron a los hijos de los israelitas, y luego dice el 23, versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Gemían a qué? Mire, el apóstol Pablo dice que él gime por los hermanos en la fe, y aún con dolores de parto, dice Pablo. Pablo sabía orar, gemía a Dios en sus oraciones y en su clamor, pero no gemía por el dolor. Pablo gemía y clamaba por los hermanos por la fe que él tenía, esperando que cada hermano y cada hermana se fortaleciera en Cristo y tuviera una vida victoriosa. Hay una gran diferencia. La misma Biblia dice también que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no me imagino yo al Espíritu Santo llorando porque mira cómo le está yendo. ¡Ay, pobrecito! No veo así al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que gime, es decir, que en sus entrañas sale una oración a favor de nosotros.
Aquí ellos están gimiendo por causa de el sufrimiento, por causa del dolor. Eso los está haciendo orar. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome yo, hemos orado por dolor, por sufrimiento? Porque nos cuesta trabajo, porque no tenemos, porque vemos el sufrimiento de los nuestros y clamamos a Dios, Señor. Yo me acuerdo cuando mi hijo estaba muy chiquito y él le dolía algo. Me acuerdo mucho de una ocasión que lo llevé al hospital porque tenía un dolor en el abdomen, no sabíamos qué era, y lo llevamos al hospital, y cuando llegamos al hospital, después de varias horas de espera, estaba acostado conmigo en la sala de espera, ahí tirado en las sillas duras, y con huecos aquí marcándosele la espalda, y él estaba ahí esperando, y hasta que nos atendieron, nos dice el médico, no señor, no podemos esperar, es cirugía, tiene apendicitis. Y en la torre yo no tenía forma de comunicarme con Ceci, así es que tuve que tomar la decisión ahí, dije, ni hablar, opérelo. Y que lo operan, y que se meten, que le hacen cirugía. Y yo me acuerdo cuando mi hijo estaba acostado, que todavía no lo operaban, que estaba sentado en mis piernas y decía, papá, me duele. Y él se aguantaba el dolor y trataba de no llorar para que yo no me angustiara. Pero él le veía su rostro de sufrimiento, y yo me acuerdo que yo oraba ahí en la sala de espera, y yo le decía, Señor, que no le duela a él, que me duela a mí, Señor, que me duela a mí. Y yo, ay, ya me está doliendo. Ay, Señor, quítamelo. De verdad, porque yo veía el sufrimiento de mi hijo y yo quería que ese sufrimiento no lo tuviera mi hijo. Yo quería, me hacía la víctima, el héroe más, no la víctima, me hacía el héroe, el mártir. Dice, Señor, que no sufra él, que sufra yo. Hasta que lo operaron, y después, cuando estaba después de la cirugía y estaba en su cuarto del hospital comiendo gelatina, le digo, ¿cómo estás? Bien, va. Yo pidiendo que le quiten el dolor y que me lo den a mí. Ya grande mi hijo, a sus 18 años, se puso a soldar, y como todo experto en soldadura, se flameó los ojos, tenía los ojos hinchados, irritados, le ardían, sentía que le ardían los ojos. Soldó sin careta, bien valiente. y ahí estaba, eran las 11 de la noche, y empieza, papá, me duele, papá, me duele, papá, ay, papá. Y de verdad eran unas lágrimas de desesperación, y pues yo le digo, pues ya, ni modo, aguántate. Le dice, ¿quién te manda a soldar sin careta? No, papá, es que me duele. Ay, papá, llévame al médico, papá. Pero no, vamos a orar, se te va a quitar, vamos a orar y esto se va a pasar. Lo metí a su cuarto, oré por él, no se quitó. Papá. Le digo, mira, tenemos dos opciones, vamos al médico, igual no te van a hacer nada, igual no te van a atender, o sea, necesitamos ir a urgencias, saliste, vamos a ver si te atienden, y si no, pues nos vamos hasta Zaragoza. Aquí a Chalco fuimos a Liste, de la noche a la 1 de la mañana. Y vámonos. Sí, vámonos, ya no aguanto, papá, ya no aguanto. En ningún momento, hermano, yo oré y le dije, Señor, que su sufrimiento esté en mí. No, hermano. En ningún momento oré. Yo lo único que le dije al Señor es que, Señor, sánalo y dale la fuerza para que resista. Es lo único que oré. Y me quedé con él, medio que se dormía y se despertaba por el dolor, y yo estuve de rodillas a un lado de su cama orando que el Señor quitara el dolor y que le diera la fortaleza a él, para que yo sabía que no le iba a pasar nada, que no, a mí ya me había pasado, entonces era algo que yo ya sabía, que no se iba a morir de eso. Entonces, lo único que sí le iba a doler muchísimo, y no, llévame, amor. Voy a preguntar, traigo a mi hijo sin urgencia, traigo los ojos bien flacos, el muchacho se me queda bien encarado, digo tan besos, sin careta. No me dijo eso, pero yo me imagino que lo pensó. Y dice, y mi hijo se quedó en el carro, yo fui ahí al ISSSTE, me atendieron. No, pues ¿qué cree? Que no lo podemos atender aquí solamente con cita. ¿Cómo iba a saber que mi hijo se iba a poner mal? No, aquí solamente es con cita. Llévelo a Zaragoza.
Y le digo a mi hijo, ya voy al carro, le digo, bueno, dijo, tenemos que ir a Zaragoza, aquí no te van a atender. Y ya se le estaba pasando. Dice, no, papá, ya, creo que ya se me está quitando. Voy a quedar ciego, papá. Era de telenovela el asunto. Y le digo, vamos, tenemos opción. Podemos ir a Zaragoza o nos regresamos a casa. Ojo, pero yo le estaba preguntando a él, ¿qué quieres que hagamos? ¿Por qué le preguntaba a él por qué no tomaba la decisión yo igual que cuando lo operaron? Porque cuando lo operaron él era un niño. Él era un niño y la responsabilidad era mía. Mi fe era la que estaba en juego, no la de él cuando era niño. Pero ahora la fe que estaba en juego era la de él y la mía. Eran las dos. Así es que ya no implicaba solamente la fe mía, sino que implicaba la fe de él. Y por eso le preguntaba, le decía, tenemos estas opciones. Ya me dijo, no, vámonos a la casa. Y me dice, ¿y crees que me atiendan en el Zaragoza? Digo, no sé, igual llegamos y no nos atienden. Yo lo que iba pensando era en la gasolina, pero no sé si lo atendían o no. Yo pensaba, si llegamos, quién sabe si regresemos, hijo, porque llevamos mucha gasolina. Pero dijo, no, vámonos a la casa. Digo, mira, pasamos ahorita a la farmacia, compramos unas gotitas para tus ojos, para que se te calme el dolor, y llegamos a la casa. Sí, mejor, ya pasamos. Ya cuando veníamos, hermano, el dolor ya se le había quitado. Ya venía casi dormido. Ya ni iba yo a pasar a la farmacia, pero por darle un poco de tranquilidad, pasamos a la farmacia, compramos las gotitas, llegamos a la casa, se acostó a dormir, le puse las gotas y el otro día como si nada. Ahí donde el Señor dio esa familia que durmiera sentado casi, porque cuando se recostaba... Ajá, cuando se recostaba se gritaba más. Sí, pero ya son técnicas de relajación. Pero a lo que voy es que hay una diferencia de oración en el sufrimiento y una oración en la convicción. El diablo va a querer oprimirte para que tú hagas una oración en el sufrimiento. La amargura del corazón hace que nosotros también clamemos. Y alguna vez les platiqué cuando yo me andaba ahogando en el mar abierto y que le dije a Dios, si me sacas de aquí, yo te voy a servir. Alguna vez se lo platiqué. A mí se me olvidó. Yo acababa de hacer la oración, tenía 2 minutos de haber orado, ya estaba en la orilla de la playa, ya me había salvado el Señor, salí vivo del mar y ya me estaba poniendo borracho a los 5 minutos. O sea, no era una convicción de mi corazón diciéndole a Dios, quiero consagrarme para ti, quiero vivir para ti, te voy a servir con todo mi ser. No, hermano, era la angustia, era el sufrimiento del momento que hicieron hacer una oración de mi boca, que bendito sea Dios, Dios escuchó porque Él tenía un plan y Él tenía un propósito para mi vida, pero que yo me olvidé de eso. Ese es el extremo al que el diablo te quiere llevar, al extremo del sufrimiento para que clames en tu momento de angustia y de dolor, pero sin convicción, sin fe. Y entonces Dios va a escuchar en su misericordia y va a atender a tu oración, pero el que no tiene fe es uno para esperar. Porque si tú tienes fe, tienes que aprender a esperar. Recuerda lo que le he enseñado. Este mensaje está en el contexto de todo lo que le he enseñado. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Así es que cuando tú oras con fe, Dios va a probar si en verdad estás orando con fe y te va a dar un tiempo de espera. Pero de que hay una respuesta de parte de Dios a tu oración, seguro la hay. Anoche aprendíamos, mi esposa, ayer en la tarde estábamos aprendiendo, mi esposa y yo estuvimos en un congreso. Y aprendíamos mi esposa y yo que si algo necesitas al momento de orar es fe. Que tienes que creer lo que estás orando. Que Dios nos ha dado la capacidad para orar y además nos decían, todas tus oraciones tendrán una respuesta favorable. Cuando yo oí eso dije, wow. Pero ¿sabe qué es lo más interesante del wow? Es que yo ya lo sabía. Yo se lo he enseñado. Yo se lo he dicho que nuestras oraciones tienen un sí y amén en Cristo Jesús. Pero el diablo quiere que tú aprendas a orar en tu sufrimiento, no en la fe. El diablo quiere que tú ores cuando estás angustiado, cuando estás dolido, cuando te afligen las cosas, no en la fe. Y cuando tú oras en la fe, los milagros pasan, las respuestas vienen, Dios está a tu favor. Cuando estás en el sufrimiento, lo único que alcanzas es la misericordia de Dios.
Y Dios extiende su mano de misericordia y te favorece y te bendice. Pero cuando viene otro problema, otra vez la angustia, otra vez el sufrimiento, otra vez el dolor. En lugar de levantarte y decirle al diablo, basta ya. Basta ya y no más. No vuelves a tocar mi vida. No vuelves a tocar mi casa. No vuelves a tocar a mi familia. No vuelves a tocar mi economía. No más. No podemos. Y no podemos porque nunca tuvimos fe. Lo que tuvimos fue sufrimiento, lo que tuvimos fue dolor, lo que tuvimos fue angustia. Entonces Dios quiere que nos levantemos de eso, que empecemos a clamar en el momento de la fe. Por eso el Señor Jesús decía, no orad sin cesar, todo el tiempo, cuando van bien las cosas y cuando van mal las cosas. Cuando tienes problemas y cuando no los tienes. Cuando hay escasez y cuando no la hay. Tienes que tener fe. La fe es la que mueve las montañas. Hace algunos meses o años atrás, yo me acuerdo que le enseñé a usted que lo único que mueve la mano de Dios, ¿qué es? La fe. No son tus lágrimas. Mira, Padre, Señor, cómo estoy llorando. Ahora sí estoy sufriendo de veras. Ayúdame, ¿no? Lo que mueve la mano de Dios a tu favor es tu fe, no tus lágrimas. ¿Sí está conmigo? Ahora, no estoy diciendo que sea de palo y no llore. Llore todo lo que quiera, pero una vez que ya lloraste lo suficiente, límpiate las lágrimas, lávate tu cara y sigue adelante, porque la vida continúa, la vida requiere de tu fe, no de tus lágrimas. El pueblo de Israel estaba oprimido, sufriendo, y terminaron ¿cómo? Amargados. ¿Cómo terminaron? Amargados. ¿Quién de ustedes está amargado? Levante la mano para orar por usted. ¿No, verdad? ¿No estamos amargados? ¿Y entonces por qué hacemos tantas muinas? Y tantos corajes, y tantos berrinches. ¿Y por qué nos sentimos agobiados? ¿Y por qué nos desesperamos tanto? Aguas, porque una de las estrategias del diablo es hacerte vivir a un extremo de tus emociones para amargarte la vida. Platicaba con una hermana el día... ¿Cuándo fui a ver a la hermana? ¿El jueves? Platicaba con una hermana el jueves, tiene 71 años de edad. Y me platicó su vida, muy dura, muy difícil, muy complicada, de mucho sufrimiento, y al final de sus días, bueno, no es que sea al final de sus días, pero en estos días, se le notaba la amargura de su corazón, por todo lo que había padecido. Y lo más triste no era que estuviera amargada, lo más triste, y es lo que le dije a la hermana, lo más lamentable de usted es que ya perdió toda esperanza. Pues ya no tiene esperanza. Ya solamente está esperando que la traten mal sus hijos, que la trate mal su esposo, que la trate mal la vida, que la trate mal en el trabajo, que la trate mal en la economía, que la trate mal todo. Ya no tiene esperanza. Y no tiene esperanza porque le amargaron la vida. Lo que está buscando el diablo al amargarte, hermano, es robarte tu esperanza. Una persona amargada no está esperando que le vaya bien. Una persona amargada está esperando que le vaya. ¿Por qué? Pues porque está amargada. Entonces Dios no quiere que tú vivas amargado. Dios no quiere que tú vivas entristecido, que ya no tengas esperanza de que las cosas van a mejorar, de que tu situación va a mejorar, que tu matrimonio va a mejorar, que en realidad puedes ser feliz. No dejes que el diablo te engañe y te oprima tanto. Yo no sé cuál es el tipo de opresión que usted ha vivido, pero hay quienes son oprimidos en lo familiar. Los hijos son una opresión que qué barbaridad. Las cargas de los hijos las llevan los padres. Y luego nacen los nietos y son los abuelos los que cargan con las cargas de los nietos. Otros sufren por cuestiones financieras. Son oprimidos financieramente toda su vida. Nunca pudieron comprarse un chicle que querían. Nunca pudieron irse a donde querían. Nunca pudieron disfrutar de algo. Entonces el diablo los mantiene engañados, oprimiéndolos financieramente, diciéndoles, no, tú eres pobre, tú no puedes ser feliz. Otros son oprimidos haciendo negocios toda la vida y no disfrutan la vida porque tienen que hacer negocios y están oprimidos creyendo que algún día podrán disfrutar de lo que hicieron y mueren y nunca lo disfrutaron. El diablo tiene muchas estrategias, hermano, para oprimirnos. No crea que usa una sola.
O que tiene que haber un faraón y nosotros ser esclavos para ser oprimidos. No, lo que él está buscando es amargarnos. ¿Para qué está buscando amargarnos? Para robarnos toda esperanza. Y entonces que creamos que las cosas no pueden cambiar. Yo creo que mi vida puede cambiar. Estamos bien ahora, mi esposa y yo ayer salimos y fuimos al Congreso y nos fuimos y venimos y la pasamos bien a gusto. Bien a gusto, fuimos, venimos, le pegué, me pegó, la pellizqué, me pellizcó y no nos enojamos. Fuimos felices ayer y todavía llegamos a la casa y disfrutamos, nos quedamos un rato viendo la televisión. Mano, y eso ha sido cada vez mejor, cada vez mejor. Pero cada día tenemos la esperanza de que va a ser mejor mañana. Yo tengo la esperanza de que mañana y que en unos años más, yo espero que en algunos meses más, estaremos disfrutando de una mejor vida de la que tenemos ahora. Y que en algún tiempo más adelante disfrutaremos de otras cosas que quizás ahora no tenemos, pero no vivimos, ya no queremos, mi esposa y yo, y mis hijos por supuesto también, pero ya no queremos vivir en la opresión de que el diablo determine cuál sea mi estado de ánimo. Yo no quiero que el diablo me diga, hoy sí puedes ser feliz porque traes dinero en la bolsa. Hoy sí te puedes comprar la coca que tanto quieres. Y que ya no te dan en tu casa, ¿verdad? Serio, hermano, de verdad, hay momentos que el diablo busca oprimirte de una o de otra manera. ¿Y para qué te va a oprimir? Para amargarte la existencia. ¿Y para qué te quiere amargar? Para que pierdas toda esperanza. ¿Y sabe qué dice la Biblia acerca de nuestra esperanza? Que nuestra esperanza no muere y no avergüenza. Entonces lo que el diablo quiere es tenerte avergonzado. Que la gente te mire, mira, ahí van. Y eso que son cristianos, mira, y eso que se reúnen ahí los domingos. Y eso que leen la Biblia. Y eso que canta. Eso sí pone sus alabanzas a todo volumen. Y te señalan y te señalan. Y al rato, ¿cómo caminamos nosotros? ¿Qué tiene, hermano? Aquí, viviendo la vida que el Señor me dio. Cargando mi cruz. ¿Qué cargan su cruz? Ojalá cargaran su cruz. Pero usted no tiene por qué mirar al suelo. Usted no tiene que mirar al suelo. Alguien alguna vez me dijo, le platiqué hace unas semanas atrás, que fui a ver a mis amigos de la preparatoria. Me reuní con mis amigos de la preparatoria no porque hicimos un convivio, sino porque un amigo murió. Uno de nuestra generación falleció y nos reunimos, nos encontramos ahí en el sepelio de nuestro amigo común. Y ahí estábamos y no faltó aquel que me empezó a decir, pero tú hiciste esto y tú hiciste el otro y tú aquello y tú así y tú viviste aquí y te acuerdas. Y me empezaron a leer las cosas o a recordar las cosas que yo había hecho cuando no tenía Cristo. Y yo decía, yo hice eso. No te hagas que no te acuerdas. No, pues no me acuerdo. Pero tú hiciste eso. Y hermano, hubo uno que me dijo, es que tú me enseñaste a tomar, o sea, yo ni tomaba. Tú me enseñaste. Y yo dije, ¿yo? ¿Cómo crees? No, sí, tú. Otro me dijo, es que eras un manipulador, hacías con nosotros lo que querías. Yo. O sea, hermano, cuando me empezaron a leer mi cartilla, yo dije, caray. Y me dice uno de mis amigos, ¿verdad? Te están confrontando con tu realidad. Y entonces me cayó el 20 y dije, no, perdón, pero esa no es mi realidad. Mi realidad es lo que vivo ahora. Eso es lo que soy. Eso lo fui, no lo niego. Y si lo hice, terminé pidiéndole perdón a uno de ellos. Dije, oye, perdóname, no sabía que te había afectado tanto lo que yo hice. Perdóname, pero no era mi intención. Además, yo no sabía. Y como tú éramos chavos. Pero ahora tengo otras convicciones. Y aquel que le dije aquel que me dijo que le enseñé a tomar, ahora le digo, ahora te voy a enseñar a leer la Biblia y a orar y a que te conviertes a Cristo y vas a terminar predicando igual que yo. No, pues allá tú. Pero el diablo trata de engañarnos, haciéndonos creer que nuestra realidad es otra, hermano. Esa no es tu realidad.
Yo pude, en ese momento, mire, estábamos platicando todos y yo me reía de lo que platicaban. Dije, pero no porque estuviera orgulloso, sino porque no me la podía creer yo, de que yo había hecho eso. Y alguien me pudo haber visto con cara de mustio y de espiritual y decir, yo no fui, perdónenme todo. ¿No? Yo no voy a vivir amargado por lo que el diablo me llevó a hacer. Yo soy libre, ahora tengo fe y esperanza. Y creo lo que ahora soy por lo que Dios dice que soy. Es cierto, lo que hice no fue grato, ni estoy orgulloso de eso. Y no se los cuento para no presumirles, porque no estoy presumiendo lo que hice. Simplemente fue una etapa en mi vida donde yo ni siquiera sabía que Dios existía. Ahora sé y me rindo a Él. Ok. Dice, versículo 23 otra vez. Aconteció que después, estoy en Éxodo 2, 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Con motivo de qué? Ninguno siquiera estaba diciendo, Señor, acuérdate que somos hijos de Abraham. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién fue el que se acordó del pacto? ¿El pueblo de qué? ¿Por qué estaba orando? Pues estaba oprimido. No porque se acordó de un pacto que Dios había hecho con ellos. Estaban oprimidos. Sin embargo, Dios se acordó de una promesa. No, ojo aquí, no es que Dios se haya olvidado. Dios no se olvida de lo que Él prometió. Sino que Dios vio que era el tiempo para cumplir su promesa. Por eso dice cuando se acordó, no es que Dios se haya olvidado, sino que dice, una traducción más amplia, dice, Dios miró que era el tiempo de cumplir lo que había prometido. ¿Sí? No es que lo haya olvidado, sino que miró que ya era el momento. Y dice, versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dijo, sí son. Ok. Claman a Dios por su servidumbre, por su angustia, por su amargura. Dios viene, no les voy a contar toda la historia, ustedes pueden leer la Biblia, ahí viene todo lo que pasó, las 10 plagas, etcétera, etcétera. Si no les gusta leer, vean la película del Príncipe de Egipto. Les digo para que no vean la de Charlton Heston, que es más aburrida, vean la de Disney, que hasta canciones trae. Entonces, para que no se aburran. Viene, los libera Dios milagrosamente, de manera sobrenatural, y los saca de Egipto. ¿Qué dijimos que eran el Egipto? Esclavos. Cuando salen de Egipto, hermano, todos los egipcios, con tal de que se fueran los israelitas, a la hora de que iban saliendo de la ciudad, les daban oro, telas preciosas, alhajas, animales. Ya, váyanse, no regresen. Y en lugar de salir como esclavos, salieron enriquecidos, llenos de bendición. Hermano, estaban como esclavos, empobrecidos, oprimidos, castigados, en servidumbre, amargados ya. Y cuando salen, hermano, salían cantando. Oiga, vecino, ya me voy o me regreso, Si no me dan algo, me regreso, Oh, ya vete. Y les daban y se fueron, salieron enriquecidos. Iban bien contentos camino hacia la tierra prometida, un camino que aproximadamente debía de haber durado unos 40 días, 50 días. Dicen algunos historiadores que si caminaban muy lento, debía de haberle costado hasta 60 días, no más que eso. Iban caminando, no había aviones, ni autobús, ni metro. Tenían que cruzar caminando. Y cuando salieron, iban hacia la tierra prometida. Resulta que en el camino por donde iban, Moisés los va guiando, se encuentran con el mar que les bloquea el paso. No era un río, era un mar grande, profundo. Ellos no llevaban barcos, no llevaban chalecos salvavidas. Es más, no sabían nadar, porque no habían sido enseñados, vivían en Egipto. Y mire, en medio del desierto. Y dice la Escritura,
Dice el capítulo 14, Éxodo 14, ahí mismo en Éxodo. Ya salieron las 10 plagas, ya salieron de Egipto, llegan al Mar Rojo, ahí se encuentran con el Mar Rojo. Y dice el versículo 8, Éxodo 14, versículo 8, dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cómo salieron? Con mano poderosa. Otra vez el extremo de la emoción. Yo encontré una traducción, no se refería al poder de la mano de Dios, sino se refiere al sentimiento de poder que el pueblo llevaba. O sea, el pueblo iba, les ganamos, olé, olé, olé. No. Iban bien contentos porque sabían que Dios los había respaldado. Otra vez el extremo de las emociones. Resulta que sale Faraón detrás de ellos, que los empieza a perseguir. Dice el versículo 9: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, ojo aquí, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Otra vez. Ahora, ¿por qué estaban clamando? Por miedo. Otra vez. Acaban de salir en victoria. Dios los hizo vencedores. Dios les demostró que estaba con ellos. Pasaron las 10 plagas. De manera sobrenatural Dios obró. Y finalmente salen de Egipto. Y el primer obstáculo que tienen, levantan los ojos para atrás, ve que viene el ejército enemigo y tienen miedo. Y ahora su miedo es el que los hace clamar. Y claman a Dios. Y me gusta lo que le dice Dios a Moisés. Dice, clamaron a Jehová, y luego versículo 11, y dijeron a Moisés. Fíjese cuál es la expresión del pueblo de Israel. No había sepulcros en Egipto no había sepulcros en Egipto. ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? También que estábamos allá como esclavos. ¿Sabe qué es la oración de muchos cristianos? O sea, sí, Señor, te voy a servir, líbrame de este problema, ayúdame en esta situación. Y ya cuando ahí vamos bien, las cosas marchan bien al siguiente problema, y si mejor ya no somos cristianos. Y si mejor ya no creemos en Dios. Y si mejor nos alejamos de Dios, mira, nos acercamos a Dios y nos fue peor. Antes éramos esclavos, pero teníamos donde nos sepultaran, al menos, ¿no? Y mucha gente piensa que es mejor estar lejos de Dios que estar cerca de Dios. Eso es lo que provoca el diablo. La opresión de la servidumbre y la opresión de la persecución. En uno la amargura, en otro el temor. Y las dos oraciones son quejas, no oraciones, son quejas delante de Dios. Cuando tú tienes certeza de lo que has creído, no importa lo que tú estás viviendo, no digo que seas de palo y que no expreses tus sentimientos, vas a sentir dolor, vas a sentir tristeza, angustia, desesperación, pero no vas a dejar que eso te gobierne. No vas a dejar que tus sentimientos se enseñoreen sobre ti y te hagan tener sensaciones que te lleven a tomar decisiones equivocadas, pero sobre todo a hacer oraciones equivocadas. Muchas de nuestras oraciones no tienen respuesta porque las estamos haciendo desde nuestras emociones, cuando deberíamos de estarlas haciendo desde nuestra fe. En el nombre de Jesús, el Señor Jesucristo dijo, todo lo que ores en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia que el Señor diga, todo lo que ores con lágrimas en tus ojos, a moco tendido, derramado ahí en el piso, haciendo tu drama, te responderé. No dice eso.
O entre más grites, más fuerte hables y más me reclames las cosas, más pronto te voy a dar lo que me estás pidiendo. No, hermano, dice, lo que pidieras en mi nombre, creyendo, lo recibiré. El ingrediente que necesita tu oración es fe. Y en nombre de Jesús, por supuesto que no podemos hacerlo mal, porque tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús. Otra vez insisto, que hagas una oración en tu dolor, que hagas una oración en tus sentimientos. Ok, a lo mejor cuando empezabas a creer, cuando te has sentido afligido, cuando nadie está más contigo, ok, creo que pudo haber un momento en tu vida en que oraste desde tus emociones. Y no digo que te vas a ir al infierno por ello, no, en ninguna manera. Incluso muchas de esas oraciones tuvieron respuesta. Porque la misericordia de Dios es grande. Pero la oración efectiva, la oración que mueve montañas, la oración que hace que pasen las cosas, es aquella que haces desde la fe. Es aquella donde clamas y le dices a Dios, Señor, mira, me siento ahorita de la patada. Me siento ahorita que me está cargando el coraje. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No le suena? Sí. No, Jesús estaba afligido hasta el alma, hasta la muerte, dice. Pero al final Jesús oraba, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Eso es fe. Eso es creerle a Dios. Creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Está conmigo? Amén. Y la respuesta de Dios es simple. Es simple. Mire lo que le dice a aquellos que en un primero estaban amargados y ahora están temerosos. Miren. Se sentían que Él la llevaban y luego les entró el miedo. Versículo 12. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? O sea, ¿no clamaron a Dios para que los liberaran? Y luego cuando Moisés viene le dice, ya, vámonos. Ah, pues, Moisés, no estábamos hablando en serio. ¿Y si mejor ya no nos sacas de Egipto? ¿Y si mejor nos quedamos mejor aquí a servir? Aquí podemos, mira, yo le decía a la hermana con la que hablé el jueves, porque dice que de repente hablaba con su hijo, y su hijo le decía y le reclamaba, y es que tú, mamá. Digo, mire, hermano, usted necesita decirle a sus hijos, juntarlos a todos y decirles, miren, hijo, por todo lo que yo he vivido, y por todo lo que hay en mi corazón, necesito desahogarme. Y habrá veces que voy a hablar mal de mi hijo Juanito. Voy a decir, ay, es que mi hijo, mi Juanito ya me tiene desesperada. Siempre hace esto, siempre hace el otro, siempre hace aquello. Y muy probablemente lo haga con mi hijo Pedrito, me desahogue con él. Entonces, cuando yo me desahogue, lo que menos quiero es que me juzguen o que me critiquen. Solamente me estoy desahogando. Y díganme, hijos, si ninguno de ustedes me va a aguantar en cuando yo me desahogue, díganme y pago 500 pesos una consulta con un terapeuta para que me escuche por 1 hora. O le hablo al pastor para que me dé le doy una ofrenda de 500 pesos y me escuche por 1 hora. Mejor me le hubiera dicho eso, chico. Híjole, apenas se me ocurrió. Ahora vamos a decirle. Déjenle hablo por teléfono. Si no encuentra el terapeuta, yo le escucho. Yo solamente necesito desahogarme. No quiero que me juzguen. Hermana, si usted necesita desahogarse, desahógese. Pero si la persona con la que se va a desahogar la va a juzgar, la va a criticar, la va a condenar, entonces no es la persona adecuada para desahogarse. A veces necesitamos a alguien que solamente nos escuche. No queremos aliados, tampoco queremos adversarios. Solamente queremos que alguien nos escuche. Entonces a veces la otra persona, la otra parte, tu pareja, tus hijos, la gente a tu alrededor, no necesariamente te va a escuchar. No va a entender que te estás desahogando, que tienes que decirlo que llevas en tu corazón, porque si no explotas. Entonces no toda la gente te va a escuchar. Entonces dice el Señor, sálvanos, ya viene Dios. Veces así pensamos. Lo platicamos en Egipto. ¿Por qué dicen los israelíes, porque mejor servir a los egipcios
estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Ajá! Y luego se va. ¡Ah! Moisés. Apenas acaba de decir eso Moisés y viene con Dios, ayuda. Entonces, ¿de dónde fue la declaración de Moisés? De su alma, de sus emociones. Porque toda la sensación que el pueblo tenía lo había afectado a él. Tan es así que cuando viene a Dios, le dice: no, ayúdame, ahí vienen los egipcios, de aquí Dios, y el pueblo está enojado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer caso a la quincena, ya subió la gasolina, todo está bien malo y afuera, aumentó la delincuencia. Y dice, versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés: esto es lo que le encanta, de todo lo que he hablado, de todo lo que he dicho, hermano, quédese con esto. Con lo que apenas voy a decir. La respuesta de Dios a un corazón que clama desde los sentimientos. Cuando tú clamas desde los sentimientos, Dios sabe por lo que estás pasando, hermano. A Dios no le toma por sorpresa que te está doliendo. A Dios no le toma por sorpresa que estás sufriendo, que te cuesta trabajo superar el momento. Dios no le toma por sorpresa porque Él te diseñó. Él te hizo, Él te formó, Él sabe de lo que estás hecho. Pero mire la respuesta de Dios a alguien que clama desde los sentimientos. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué estás clamando? Este no es un asunto de clamar, este no es un asunto de orar, esto es un asunto de ponerse en acción. Esto es un asunto de actuar. Ya tienes fe, muévete en la fe. Ya he obrado en tu vida, lo hice antes. 10 plagas antes, ¿no lo viste? Que estaba contigo. 10 situaciones antes, ¿no viste que te respaldé? En otras ocasiones, cuando estabas desesperado, ¿no fui yo el que te ayudé? Cuando nadie más te daba la mano, yo te la tendí y te ayudé y te levanté y te rescaté y te socorrí y sané tus heridas y te restauré y te puse de pie y ahora vuelves a mí llorando. No, este no es un asunto de clamar, este es un asunto de actuar. Actúa en la fe, cree lo que ya oraste, cree lo que ya pediste, debes de creer en lo que ya leíste en la palabra. Tienes que creer y actuar conforme a lo que ya sabes. ¿Sí está conmigo? Le dice Dios a Moisés: dile al pueblo que diles que dejen de estar de chillones, que se pongan a marchar. Y le dice a Moisés: y tú no te hagas pato. Bueno, no le dice así, pero yo creo que es lo que le quiso decir. Le dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Haz algo por Dios. Deja de estar de chillón. Ponte las pilas. Es que está bien difícil la situación. Ponte las pilas. Algo tienes que hacer. El que tenga que marchar, que marche. Pero si a ti te toca levantar la vara y dividir el mar, divídelo. Pero tienes que hacer algo. ¿Sí está conmigo? No deje que el diablo le lleve a los extremos de la amargura y el temor. Porque los clamores desde ahí, Dios dice: deja de clamar, ponte a hacer algo. Levántate, limpia las lágrimas. Deja de estar de chillón.